Entregar lo que le iban a hacer al rey también se ve con milagro. ¿En cuál sería esa? Cuando le avisa que no se pase por un lugar. Ah, muy bien, ya, perfecto, también puede ser considerado, claro. Dios le Hacer flotar el indicaba hacha. para evitar enfrentarse con los ejércitos enemigos o impedir la emboscada, hacer flotar el hacha igual. Muy bien. Son varios, ¿eh? Varios milagros que la sanidad de la lepra de El- Naamán también, y la la lepra victoria de sobre Giesi. la victoria al lanzar la flecha del rey, anunciar la Perfecto. victoria, pero no la completa victoria sobre el pueblo. Así es, sí. Muy bien, eso era una señal profética de parte de Dios, ¿no? Muy bien. Bueno, esos son algunos milagros empleados por Dios por medio de este hombre, de Eliseo. Bien, estuvimos también reflexionando, hablando acerca de la participación de un cristiano en las actividades oficiales con otras religiones, por ejemplo, si una persona es militar o es carabinero o de las Fuerzas Armadas, tiene que llevar al hombro una virgen, por ejemplo. ¿Qué fue lo que estuvimos dialogando en ese día respecto a ese tema en particular? ¿Era legítimo o el creyente puede rehusarse o negarse en esa circunstancia? Yo no estoy en la clase, pero al ver la actitud de Naamán mismo cuando es sanado, ¿cierto? Le dice al profeta, ¿cierto? En caso de que pasara, aconteciera que yo fuera y el rey se postrara, ¿cierto? Y yo tuviera que inclinarme, permite, ¿cierto? Dile, que Jehová me permita esto. Yo creo que hacer con respeto y no causar alguna desmane en la otra persona, yo creo que se puede hacer. Perfecto, muy bien, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, lo mismo. Ahora, el gobierno de Jehú. ¿Qué recuerda usted, qué impresión le dejó este rey Jehú? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando mencionamos a este rey? ¿Recuerdan a este rey? ¿Cuáles son sus características o qué es lo que más resalta de este hombre? Él dice, mira a los recabitas, mira mi celo por Jehová. ¿Habrá sido honesto cuando señaló aquello? Mira, ¿era realmente un celoso por Jehová? No, Muy bien. No, no. ¿Cuál es la razón? era un propósito ambicioso, o sea, quería ganar Tenía ganas del poder. ambición de poder. Ambición de poder solamente, pero no tenía ningún celo de parte del Señor. Cuando me escucho de Jehú o leo acerca de Jehú, inmediatamente a mi mente se viene la impresión de un asesino despiadado, sanguinario, cruel, avasallador, destructor, es un genocida, un exterminador. Es similar a Hitler, a Stalin, a Mao Zedong, claro que en menor proporción, pero similar a estas personas como el Che Guevara. Vemos en las camisetas, cuando salen a protesta, a la gente, incluso hasta los homosexuales y las lesbianas salen con bandera del Che Guevara o camisa del Che Guevara, pero no solamente acá en América Latina, en Argentina, en Chile, en Venezuela, Bogotá, entre otros, sino que también salen en Europa, en Alemania, en Francia, cuando corresponden hacer sus manifestaciones públicas. Pero, pero este hombre realmente era muy despiadado, no tenía corazón. El Samuel Vidal estaba leyendo este libro, hermano, del Samuel Vidal, Un mundo que cambia, el 2000 al año pasado lo publicaron. Es un historiador, teólogo también evangélico, Samuel, César Vidal se llama el autor. Yo lo veo como realmente a ver cómo lo puedo describir.
como un apasionado, sí, ese sería el término, apasionado, apasionado, fundamentalista, evangélico. Él es de España, emigró a Estados Unidos o encontró refugio en los Estados Unidos. No sé si creerle tanto lo que comenta, pero en algunas cosas cuando habla acerca del Che Guevara, él decía Che porque dice él, que era porque no se bañaba nunca, o le decían los amigos de él, un chancho, le decían a él. Pero él dice que fusiló con mucho gusto y disfrutó y gozó, sintió una satisfacción al fusilar a sus enemigos políticos y estaba fusilando, iba a continuar fusilando a la gente. Y masacró a todos sus enemigos y sin ningún empacho. Con respecto a las mujeres, era realmente extremadamente machista el hombre. Solamente la utilizaba como objetos y racista también con los pueblos originarios de América Latina, principalmente con los bolivianos. Y un asesino, un criminal, un sanguinario, no tenía corazón ese hombre, con lo que describe. Y también mataba a los homosexuales, por eso que es muy contradictorio que los homosexuales salgan a la calle a protestar y llevando a un Che Guevara en la camiseta. Esa es la impresión que me viene cuando veo a Jehú en la Biblia. Es un sanguinario despiadado, un degollador de seres humanos. Pero él dice, presenta como excusa la religión. Y de hecho en la religión es donde se han llevado a cabo los grandes crímenes de la historia de la humanidad. Aunque grandes crímenes, sí, guerras, la religión ha producido grandes guerras, como las cruzadas, por ejemplo, que vamos a ver en historia eclesiástica para los hermanos que están estudiando los días martes. Pero también otros autores indican que los apologistas principalmente, que fueron los ateos, los nazistas y los socialistas, fueron los que mataron y asesinaron a más gente que todas las religiones o todas las guerras relacionadas con la religión en la historia del cristianismo, por su concepción atea o materialista. Muy bien, eso es lo que vimos con respecto a Jehú. Muy bien. Vimos a Joás, al rey Joás. ¿Qué puede usted mencionar con respecto a Joás? El carácter, la personalidad de este rey Joás. ¿Cuáles son las impresiones que se le vienen a la mente? Las primeras ideas cuando escucha este nombre, Joás. Un carácter débil. Muy bien, un carácter extremadamente débil, ¿eh? Era como una hoja, me imagino a Joás como una hoja flotando en el mar. Va donde la ola lo llevan, o una hoja llevado por el viento. Como Roboán. Como Roboán. Bueno, Roboán tenía un carácter mucho más firme, ¿eh? Sí. Hay que recordar que hizo una revuelta y él va a dirigir y se va a empecinar y él va a establecer, se va a empecinar, y es un hombre muy determinado para llevar a cabo sus objetivos erróneos. Pero en cambio, Joás, yo me imagino a Joás como a Aarón, los que estuvimos trabajando con Pentateuco el año pasado creo que fue, sí, el año pasado, en Pentateuco a Aarón. Aarón le decía, Moisés le dijo a Aarón, acompáñame porque tenemos que ir a conversar con el faraón para que deje ir al pueblo de Israel. Y Aarón dijo, vamos, yo te acompaño. Moisés le dijo, tú vas a ser mi vocero, vamos, no hay problema, dijo Aarón. Y después el pueblo le dijo a Aarón, cuando no descendía Moisés del monte Sinaí, le dijo el pueblo a Aarón, haznos un becerro de oro, unos dioses de oro, para poder adorarle, un dios para poder ver. Y Aarón nunca se opuso, siempre decía, sí, vamos a todo lo que me pidan, lo hacemos, no quiere tener
problemas absolutamente con nadie, no quiere polemizar. Aarón se deja llevar por la corriente. Y él era el líder después de Moisés, por lo tanto hizo un becerro de oro. Muy lindo le quedó el becerro. Y presenta una excusa, le dijo, no sé, conseguimos harto anillos, aros, zarcillos, lo arrojamos al horno y salió este becerro de oro formado, como si se hubiese formado solo. Y después, cuando se reveló los familiares de Moisés, María, recuerdo que era una de ellas que se había revelado, rebelión de Coré, y llamaron a Aarón, y también Aarón se rebeló contra su hermano Moisés. Nunca protestó, nunca dijo no. Lo que le decían, él actuaba o hacía. Así era Joás. Cuando estuvo el sumo sacerdote, hacía todo lo que el sumo sacerdote le ordenaba. Murió el sumo sacerdote, hizo todo lo que la gente del pueblo le ordenaba. Ese es Joás. Un carácter extremadamente débil. Se deja guiar por la corriente, por lo que dice el pueblo. La población. Muy bien. Ese es Joás entonces. El rey Joás. Las consecuencias del orgullo tal como lo vemos en la historia del rey Usías. ¿Qué ocurrió con el rey Usías? Llevó a cabo grandes reformas. Usías, el rey Usías. Algunos señalan que, según la tradición, era primo del profeta Isaías. Y estructuró el ejército, cavó pozos en el desierto, puso torres a torres también de vigilancia, reformó la agricultura. Cuando reforma el ejército, es decir, implementó nuevas estrategias, nuevas armas también, nuevas técnicas de combate, estrategias militares, y extendió su reino también. Extraordinario lo que hizo Usías, un gran rey. Todos estarían contentos con este rey, por todas las reformas que llevó a cabo. Pero la Biblia no resalta mucho este aspecto de este rey, más bien resalta otro aspecto que no tiene que ver tanto con el éxito en cuanto a las conquistas militares, la reforma del ejército, la reforma de la agricultura, sino que le interesa a la Biblia otro aspecto, otro tema acerca de la vida de los seres humanos. ¿Qué ocurrió con este rey Usías? Fue orgulloso. ¿Qué pretendió hacer este hombre? Ofrecer incienso cuando le correspondía a los sacerdotes. Muy bien. Quiso ofrecer incienso, algo que no le correspondía a un rey. El orgullo. Claro, él dijo, ¿quién se puede oponer a mi voluntad si yo soy el rey de Israel? Dios ha estado conmigo porque me ha ayudado a extender, a reformar el ejército, a armar al pueblo, fortalecer las murallas de Jerusalén. Todo está conforme con mi acción política. Y quiso usurpar lo que no le correspondía. Cuando alguien va más allá de sus límites, como un rey, alguien tiene que protestar, tiene que levantar la voz. ¿Quiénes fueron los que se opusieron ante esta extralimitación de Usías? Azarías y 80 sacerdotes. Muy bien, los sacerdotes. Los sacerdotes fueron las personas encargadas de enfrentarse. Ahí estamos viendo en ese antecedente bíblico que los reyes no eran totalitarios, no eran déspotas, no eran tiranos. En la cultura judía, en teoría, algunos sí, algunos tuvieron esta característica, pero el ideal bíblico era que el rey estaba sometido al rey celestial, a Jehová. Jehová era el verdadero rey. Por lo tanto, la monarquía del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, era una teocracia, pero mediante o por medio de una monarquía. No era una monarquía absoluta o totalitaria, sino que era una teocracia, pero mediante o por medio de una delicada, fina monarquía. Ese era el ideal bíblico.
el rey no hacía todo lo que se le viniera a la mente sin sufrir las consecuencias porque él estaba subordinado a Jehová. Era la persona encargada de aplicar la ley, pero el pueblo de Israel se subordinaba a la ley de Dios, a la ley registrada, contemplada en el Antiguo Testamento y legislada, escrita por Moisés, porque éste la recibió en el monte Sinaí por revelación de parte de Dios. Por lo tanto, si el rey no actúa conforme a aquella ley, va a sufrir las consecuencias, los castigos, las maldiciones que están contempladas en la ley. Las personas que eran responsables de encarar, reprochar o denunciar las violaciones a las leyes de los reyes eran los sacerdotes y también los profetas. Aquí se opusieron los sacerdotes, pero también los profetas desempeñaron un cargo muy notable. Los profetas realmente son mártires, son héroes. Eran personas que no le tenían miedo a nada. Me imagino a los profetas como estos caballos que se utilizaban en la antigüedad en la caballería, los caballos de batalla que iban, no le importaban lo que hubiera al frente, porque avasallaban con todo y no respetaban tampoco los profetas de Israel las, la idiosincrasia o las normas establecidas por los reyes o los monarcas. Eran personas libres que no estaban acreditados por la corte para anunciar la palabra de Dios. Dirigían o daban respuesta o solamente rendían cuenta a Jehová. Ellos también, los profetas, juntamente con los sacerdotes, recordaban al rey su responsabilidad. Y el rey se enfermó de lepra y murió finalmente de lepra. Eso es lo que ocurrió con este rey Usías. Isaías fue llamado cuando muere Usías. Isaías capítulo 6 dice, en el día en que murió el rey Usías, el rey de Israel, cuando muere ese monarca que era muy importante por la gran contribución política, económica, militar que llevó a cabo, emprendió en Israel, tuvieron miedo. Isaías también se sintió desconcertado porque un hombre muy importante que había gobernado al pueblo de Israel se iba, pero ahí el Señor le dio una visión que el rey verdadero, el único y el verdadero rey, estaba vivo y era extraordinario, majestuoso, sublime, la visión que ve sentado en un trono alto y sublime, oh, gloria a Dios. Y ahí ve los querubines, los serafines, exaltando la santidad de Dios, santo, 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 es decir, absoluta e infinitamente santo. Estaban exaltando este atributo de Dios. Así se cuenta Isaías que el verdadero rey estaba gobernando y estaba vivo. Lo vemos con Eliseo también. Porque, ¿qué decían las personas con Elías y con Eliseo? Carro de Israel. Y su caballería, carro de Israel. Cuando se referían a esto, carro de Israel, para referirse a Elías y Eliseo, veían que estos profetas, Elías y también el profeta Eliseo, brindaban una seguridad mucho mayor que aquella brindada o dada por el ejército. Y lo ha demostrado, Eliseo lo demostró en varias ocasiones, y Elías también. Si soy varón de Dios o soy varón de Jehová, caiga fuego del cielo, los consuma a ustedes los 30. En 2 oportunidades el profeta Elías hizo descender fuego del cielo, quedaron rostizados los soldados con el capitán. No, fue terrible lo que ocurrió. Elías, el profeta de fuego. Y con Eliseo igual. Eliseo, por eso que cuando Eliseo está muerto, van a sepultar a alguien, vienen los enemigos del Israel, los madianitas parece que eran, arrojaron el cuerpo y cuando tocó los huesos de Eliseo, el hombre, el difunto, se levantó y salió corriendo, caminando detrás del otro para que no lo tomaran los madianitas y lo mataran otra vez. Y ahí vemos entonces que Dios está en acción y Dios actúa a favor de su pueblo en esta historia. Oiga, eso vimos la semana anterior entonces. A ver, ¿quién está aquí? El pastor Cristian, familia Borges. ¿En qué fecha, mi pastor Cristian Bárcena, en qué fecha cae
Es una fecha muy importante esta, debemos aprenderlo nosotros como, a ver, el 18 de septiembre o ¿qué otro más? Otra fecha importante, el 21 de mayo. ¿En qué fecha cae Samaria, el reino del norte? El doctor Cristian, ¿está por allá? ¿Aló? Sí. Sí. Oiga, no estoy muy seguro. No, Pero no estamos para importa, aprender. no importa. 729 puede ser. Faltaron, a ver, ¿cuántos fueron? Un poco menos, 722. 22. 722 fue la fecha. Ahí cae Samaria por medio de los asirios, el imperio de los asirios. Y los asirios, no lo hablé mucho, porque estamos contra el tiempo la semana anterior, pero los asirios eran un pueblo extremadamente cruel. Le cortaban las manos, los pies, le dejaban el puro tronco a los enemigos de Israel, no solamente de Israel, a todos los enemigos del imperio o de los gobiernos de los reinados que se oponían a Asiria. Le arrancaba los ojos, le arrancaba la lengua, le arrancaba la nariz, las orejas, le arrancaban la piel vivos, y hay algunos bajos relieves en Irán actualmente, en otras, por lo que dejaron los ISIS, porque ISIS destruyó todo lo que había de las piedras bajos relieves de la antigüedad. Qué destrucción más terrible hicieron esta gente. Muestran cómo los asirios con un cuchillo, no sé, una navaja, le arrancaba el cuero, la técnica para desollar a la persona. Le arrancaban el cuero, es como sacarle el cuero a Cordero. un cordero, así, a un vacuno cuando lo matan. Pero el tema de acá es que los asirios le arrancaban el cuero vivo a la gente y después lo dejaban al sol para que se muriera de esa manera. No, era gente muy despiadada, terrorífica, le da escalofrío a uno solamente pensar en lo que ocurría con Bueno, lo que esa sería la razón por qué Jonás no quería ir. tan claro, así es. Claro, ¿quién No, iba a ir? con la piel de los reyes y de los príncipes cubrían los pilares de los palacios y dejaban la piel de los reyes y los príncipes pegado a la pared. O recubrían los pilares o lo pegaban, lo dejaban como adorno en los pilares. Imagínense lo que hacían, como dejar un cuero de animal pegado en la pared. Así hacían los asirios. Y juntaban una multitud de cabezas humanas, de cráneos humanos, lo apilaban. Pero tenía la finalidad de llevar cuenta cuánta gente mataron. Por eso le cortaba la cabeza y luego dejaban los pilares, las calaveras. Y en una oportunidad cuenta uno que mataron a tanta gente, miles y miles, como 10.000 parece mataron, de soldados de los enemigos, y todos los cuerpos fueron arrojados al río Orontes. Tanto fue la muerte, la gente que mataron, que cortaron o desviaron el curso del río Orontes. Imagínense, es como arrojar cuerpo de ser humano al río Rahue y desviar el curso del río Rahue. O qué otro río que puede ser allá, el río... Pero bueno. el río Bueno, algo así, el río Bueno, claro, ahí en el puente Río Bueno, cortan el río de Río Bueno, así es. Eso eran los asirios. Ellos fueron los que destruyeron a Israel del norte. Perfecto. Hermano Christopher Barrían. Le iba a preguntar, hermano Borges primero. Hermano Jorge. Bueno, ya dijimos que cayeron 722 por medio de los asirios. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios destruyó a su pueblo Israel del norte en el 722 a.C.? Mi hermano Jorge Borges. ¿Estará llegando la señal bien por allá? Por Piche Beyuco. Parece no llega muy bien la señal. Hermano Christopher Barrientos. Hermano Christopher.
cómo está llegando la señal por los muermos. Hermano Christopher es de los muermos. ¿Me escucha, hermano Christopher? Muy bien, parece que no llega. Está mala la señal por allá, por Pichivilluco y por los muermos. Muy bien. ¿Quién más tengo? La hermana Danay. Porque no respetaron el pacto y cayeron en la idolatría. Muy bien, esas fueron las razones. Cayeron en la idolatría, no guardaron el pacto, no escucharon a los profetas. Dios le envió una multitud de profetas, pero no escucharon a ninguno. Y de hecho mataron y destruyeron, rechazaron la voz de Dios. Y Dios finalmente lo destruyó. Esas son las consecuencias entonces que están contempladas en la ley de Moisés con aquellos que no guardan la ley de Dios. Perfecto, eso vimos la semana anterior entonces. Y ahora vamos a trabajar con... Bien. Mi hermano, Sí, hermano Jaime. gusto saludarlo. Igualmente, mi hermano. Mi hermano, no sé cómo explicarlo. Sí. Cuando uno empieza a escudriñar la escritura y ve la situación que pasó con el gobierno del norte, uno se podrá preguntar ¿por qué tanta idolatría en las 10 tribus del norte? Si usted se da cuenta, en la cantidad de reyes, y todos los reyes creyeron en lo mismo, en la cantidad de idolatría de dioses paganos, viendo todo lo que Dios hizo a favor del pueblo. Y cuando vemos los tiempos actuales, quizás se podría decir que en ciertas regiones del planeta Tierra se puede dar la misma situación de que hay bastante idolatría en otros países, en el cual nosotros, gracias a Dios, pienso que como país o como pueblo podemos ver la mano de Dios en favor de nuestras vidas, en nuestras familias, y quizá en otros países puede existir tanta idolatría como lo vivimos o lo que expresa la escritura, en especial por el reino del norte. Bueno, la idolatría es parte de la naturaleza humana. Juan Calvino, en su gran obra, La institución de la religión cristiana, que es constituye el primer libro evangélico, en la sistematización de la doctrina evangélica o la teología. La primera obra evangélica en teología sistemática, la institución de la religión cristiana. Juan Calvino dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos y de idolatría. Es parte de la naturaleza de los seres humanos de querer ver y no querer tampoco más compromiso con lo que demanda Dios. Por eso que dan su corazón a la idolatría. 3.300 dioses en la India, por ejemplo, en todas partes. Pero la idolatría no es solamente adorar imágenes, también tiene relación con relegar a Dios en segundo lugar, y es parte también, y puede estar presente también en las iglesias cristianas evangélicas, ese tema de la idolatría, negar o relegar en segundo plano a Dios, considerar algo después de Dios o antes de Dios más importante que Dios. Siento que como nosotros, como raza humana, es tan cambiante, porque en el libro de Éxodo, después que Dios sacó al pueblo hebreo y haber cruzado el Mar Rojo, y después de que hayan llegado al monte Sinaí, cuando Moisés fue a recibir la ley, en 40 días, en menos de 40 días, ya estaban haciendo un becerro de oro para adorar, en pocos días. Sí. Vimos la misma situación cuando Jesús entra a Jerusalén, entra como rey, y a los 6 días lo estaban gritando que lo crucificaran. Entonces vemos que nosotros somos, en realidad, es tan cambiante el ser humano, que un día puede estar bien y al día siguiente puede estar quizás sumergido, y mismo se está idolatrando. Quizás estamos tan cambiantes el ser humano. Sí, nosotros somos así. Nosotros actuamos así, sí, definitivamente. Por eso que debemos hacer uso de las disciplinas espirituales para evitar o disminuir
eso cambiante dentro de nosotros. No, lo puedo ver en mí, y todos los cristianos, si nos examinamos bien a nosotros mismos, somos cambiantes. Cuando estudiamos la Biblia, no estamos estudiando nosotros mismos, estamos leyendo la Biblia, pero al mismo tiempo la Biblia nos está leyendo a nosotros, nos está indicando nuestras características. No, me identifico con la deslealtad del pueblo, de ver tantas maravillas, pero sin embargo seguimos traicionando a Dios, rebelándonos contra Dios, por supuesto que sí, pues. Y por eso están las disciplinas espirituales, tiene la finalidad de amortiguar, disminuir la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros. La lectura de la Biblia, la oración, la meditación, el congregarnos, el orar, tanto en voz alta como en el corazón, se le llama esto, sin pronunciar palabras, sino en el pensamiento, que es la oración del corazón, se le llama aquello, la oración del corazón. Y la lectura de la meditación de la palabra de Dios, los silencios también son muy importantes para disminuir, amortiguar la naturaleza pecaminosa, para no ser tan cambiante. Por eso el apóstol Pablo dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Él dice también, todavía yo prosigo la meta, todavía no creo que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Sí, definitivamente somos iguales que todos los seres humanos caídos en pecado. Amén. Pero gracias al Señor está el Espíritu de Dios en nosotros, que nos ayuda y produce en nosotros el querer como el hacer por medio de su buena voluntad, porque si el Espíritu de Dios no estuviera en nosotros, no estaríamos interesados en las cosas sagradas. No estaríamos leyendo la Biblia, no nos congregaríamos, no estudiaríamos las Sagradas Escrituras. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros, nos produce eso en nosotros. Gracias al Señor, porque si no estuviera el Espíritu de Dios, estaríamos igual que los israelitas del reino del norte. Amén. Muy bien. El periodo de la monarquía dividida. ¿En qué año, hermanos, se produjo? Ahora ya estoy preguntando muchas fechas, pero son importantes porque nos ayudan a ubicarnos en el tiempo. ¿Cuál es la fecha en que en que se divide las tribus? En el 931. Muy bien, en el año 931. ¿Qué ocurrió también el año, aparte de la división de las tribus, en el 931? Después de qué suceso se produjo la división de las tribus de Israel. Después de la muerte. La muerte de Salomón. Muy bien. Eso ocurrió el año 931. 722 cae Samaria. Y en el 586 cae. ¿Quién cae? Jerusalén. Cae Jerusalén. Perfecto. Esas son las fechas. Y después regresan. En el 539. No, 538. 538 ocurre el primer regreso. Y el segundo regreso, ¿cuándo ocurrió? 400. No recuerdo muy bien la fecha. Se me olvidó la segunda. 458. 458. El segundo regreso. Y el último regreso. 444. Es el tercer regreso. Muy bien. Así regresaron, ¿ah? Esas son las fechas importantes en los libros históricos para ubicarnos en las fechas. 444, el tercer regreso de las tribus. Muy bien. Se produce estamos en el periodo de la monarquía dividida, ya cayó Samaria, los reyes de Judá hasta la caída de Jerusalén, reforma del rey Ezequías y también de Josías. Avanzamos entonces. Y tengo que borrar esto. Vamos a ver una panorámica de esto para avanzar rápido, alcanzar a hacer todas las actividades que corresponden hoy día. El rey
que vamos a estudiar ahora es el rey Ezequías. Este es el rey Ezequías. De Reyes. Estamos en el segundo libro de Reyes, el rey Ezequías, capítulo 18. Ahí tenemos una imagen de una pintura en el año 798. En esa época, estoy viendo varias imágenes del año 1400, 500, 600, 700. Había muchas pinturas cristianos que hacían estas hermosas pinturas. Todavía, pero son menos en la actualidad. Ezequías. Ezequías, en Reino del Sur, ¿cómo se le llama al Reino del Sur? Judá. Bien, en la tribu de Judá. Judá entonces, pero también se le llama Israel. Pero cuando se le llama Israel, ya se le está llamando en un sentido más espiritual o más teológico. El rey Ezequías gobernó 29 años en Jerusalén. Y la característica del rey Ezequías, hizo lo bueno o lo recto ante los ojos del Señor. En el capítulo 18, verso 3. Reformó la religión porque quita toda la idolatría, en el capítulo 19, verso 4 al verso 6. Estableció el culto del templo, en lo que menciona el Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3 al 36. Celebró la Pascua como nunca antes había celebrado, porque la Pascua anteriormente a esta se celebraba, pero dentro de la familia o en el círculo íntimo de la familia. Pero en la época de Ezequías, la Pascua va a ser celebrada en un sentido más masivo, en el templo, más de manera colectiva. Esa es la diferencia. Reorganiza el servicio de los sacerdotes y también de los levitas. Esto ya lo encontramos en el libro de Crónicas, porque el libro de Crónicas está más interesado o escribe desde la perspectiva de los sacerdotes. En la invasión de los asirios confió en Dios para su liberación y Dios lo rescata de mano de sus enemigos. Aquí está interviniendo, nos encontramos en la época del profeta Isaías. El rey es Sennacherib, ha venido contra, todo esto lo describe el capítulo 19, cuando viene el Sennacherib le dice: entréguense a los asirios, porque no hay ningún dios de ninguna de estas regiones, ni lo de Samaria, se está refiriendo, aludiendo al reino del norte, ni lo de Siria, los de Edom, Moab, todos han caído, ningún dios ha sido capaz de estas tierras, dice él, ningún dios de estas tierras ha sido capaz de librar a su pueblo. Tampoco Jehová será capaz de proteger a su pueblo de Israel de mi poder, dice el rey Sennacherib, de parte de los asirios. Él es enviado de parte de otro dios, que es el dios Asur, el dios principal de los asirios. De ahí viene o se deriva la capital, el nombre de la capital Asur, o también el nombre de los reyes Asur-Banipal, por ejemplo, entre otros, de este dios, el dios principal. Es una especie de enoteísmo, hay muchos dioses, pero hay un dios principal, y el de los asirios es Asur. Y Asur es un dios que quiere la conquista mundial, por lo tanto la motivación de los asirios es una motivación político-religioso. Ellos quieren conquistar, someter a todos los pueblos, pero bajo el dominio de Asur, porque Asur lo ha mandado. La motivación es eminentemente religiosa, es una especie de ISIS, que quieren conquistar el mundo, pero motivado, o el principal motor es la religión. La religión realmente es extraordinaria, es potente lo que produce la religión, tanto para bien como para el mal. Ahí lo estamos viendo con Asur, en parte de los asirios. Una forma de agradar a Asur es cometiendo los más atroces crímenes, o los más terribles, más sanguinarios, donde haya más sufrimiento de los enemigos vencidos. Eso es lo que puede congraciar y sentirse contento, feliz, este rey de los asirios. Los asirios actualmente, la cultura siria, de habla aramea, porque es el idioma de los asirios,
actualmente son todos cristianos, todos creyentes, se convirtieron a Jesucristo, son de las iglesias caldeas o asirias. El idioma de ellos es el arameo. Perseguidos, casi desaparecidos por Turquía. También Turquía cometió un genocidio contra los asirios, contra los arameos, contra los armenios. Todo lo que fuera, sonara, lo que se pareciera, o lo que venían de la cultura cristiana, los turcos arrasaron con ellos. Lo hicieron, querían hacerlo desaparecer. Pero todavía existen los asirios y siguen desarrollando su cultura. Actualmente todavía siguen perseguidos en Siria. Y para la guerra de Estados Unidos en Afganistán también sufrieron consecuencias de la guerra. Con ISIS también sufrieron. Este pueblo siempre, a través de la historia, lamentablemente, el sector donde están viviendo siempre han sido perseguidos. Ahora fueron asesinos criminales en esta época, pero ahora son cristianos. Pero siempre están sufriendo las persecuciones de otras potencias. Los asirios tuvieron que armarse. Los sirios también. Los asirios y los sirios tuvieron que armarse, formaron un ejército cristiano para evitar el exterminio. ¿Sí? Le estaban matando, estaban llevando a sus mujeres, las convertían en esclavas, a sus hijas, a sus hijos, los mataban, todos los varones los mataban por simplemente ser cristianos. Tuvieron que armarse, formaron un ejército cristiano. Han ido gente de España igual, soldados españoles, y de otras culturas de Estados Unidos igual han ido soldados, se han ofrecido voluntariamente. Pero ellos también, perdón, mi hermano, quizá fue de la misma manera que ellos también actuaron años anteriores. Y por eso ¿En que a esta lo mejor época? están actuando. ¿En esta época? Están actuando. Sí. No podría ser así porque estaríamos en una lógica diferente a la bíblica, que los hijos no llevan los pecados de sus padres. Ellos son perseguidos porque son cristianos. Esa es la razón, la razón es esa, porque son cristianos. Cristo lo dijo a sus discípulos. A mí me dijeron samaritano, que pulsaba demonios por Belcebú, samaritano hereje, que estaba relacionado con el demonio, blasfemo porque decía ser hijo de Dios. Lo azotaron, lo escupieron, lo mataron. ¿Y qué más les puede esperar a su discípulo? El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me hicieron todo esto, dijo Jesucristo a los apóstoles, a ustedes no les espera algo mejor. Por lo tanto, ellos están experimentando lo que es ser cristiano. Y nosotros aquí nada, absolutamente nada, ni siquiera ningún insulto, nos estamos predicando en la calle. Un insulto más podría pegar, una piedra, pero ni siquiera le llega al cristiano cerca anda la piedra. Nada, no, esa gente sí que es cristiano de verdad. Ahí saben los creyentes. Bien, eso eran los asirios entonces. Y Senaquerib dijo, nosotros vamos a destruir a todos estos pueblos, ninguno no ha logrado resistir, tampoco Jehová. Ahí estamos viendo entonces esta guerra entre los dioses asirios y Asur, que lo ha enviado a conquistar el mundo, y Jehová, el que protege al pueblo de Israel, lo ha blasfemado. Lo que emplea la demagogia, emplea el populismo, la adulación, el método empleado por todos los políticos, la adulación, principalmente los políticos que vienen del mundo de la izquierda. Bueno, yo no soy ni derecha ni izquierda, pero César Vidal habla acerca de estos grupos, de estos grupos que son los aduladores. Es la misma estrategia muy antigua, lo está empleando el Rapsasaris, el Rapsacel, que son los enviados del rey Senaquerib. Es el Tartán, el Rapsasar y el Rapsacés. Son los voceros del rey Senaquerib, el rey asirio. Y le dice, entréguense los asirios al rey. Vamos a nuestro territorio, allá le vamos a dar una casa, van a estar en buena condición económica, pero se lo dice cuando ya están siendo asediados, ya están en peligro de sufrir hambre. Le dice, ustedes van a poder comprar, vender, van a poder crecer económicamente, le va a ir bien. Entréguense a nosotros, no nos consideren sus enemigos.
Miren lo que les dice, la mentira más grande, no nos consiguen si lo están invadiendo ahí. Si no se entregan, lo van a liquidar a todos. No nos teman, trabajen, van a prosperar, le va a ir bien, le vamos a dar una casa, le vamos a dar tierra para que cultiven y se entreguen al rey de los asirios. Y después, cuando nadie dice nada, le dice, esta gente está dispuesta juntamente con usted a beber su orina y a comer su excremento, le dice, porque como no va a haber nada para comer, van a comenzar a comerse sus desechos. Y están empleando el idioma de los hebreos. Y por eso que las personas que son enviados del rey Ezequías le dice, por favor, te pedimos que hables el idioma del arameo, porque la gente que está aquí está escuchando todo y va a quedar espantada. ¿No? Ellos estaban hablando el hebreo de manera deliberada con la finalidad de sembrar terror en el pueblo. Esa era su estrategia, el sembrar terror. Por eso finalmente le dice que van a ser destruidos, van a pasar hambre, todos van a morir, entre tantas otras cosas. Amedrenta, usa el terror. Muy bien. Eso es lo que ocurre con Ezequías. ¿Y Senequerib qué ocurre después? Como el rey Ezequías busca a Dios, fue al templo, oró, llama al profeta Isaías ora, invocan a Dios. Cuando invocan a Dios, la desesperación, Dios responde a sus hijos, porque eso es lo que dice el pacto. Si oraran a mí, se humillaran, Dios, Él responderá. El rey Ezequías se humilló, invocó al profeta Isaías responde de parte de Dios. El texto bíblico dice, va a sembrar, va a poner en el corazón del rey asirio, va a sembrar una duda, una sospecha, un rumor de que se está levantando lo de Etiopía, hay otro levantamiento armado en otro sector, hay que ir a combatirlo, por lo tanto vamos a dejar ahí la invasión. Pero ese rumor lo ha sembrado Dios en el corazón del rey. El que está produciendo aquello es Dios mismo. Dios produce esos levantamientos y esos rumores. Tiene que ir de vuelta nuevamente a combatir otras revueltas en las fronteras del imperio, llega a su país, finalmente sufre la muerte, porque eso es lo que Dios dijo también, va a ser muerto allá Senaquerib. Y así ocurrió. Eso fue lo que ocurrió en esa oportunidad. Y también en el capítulo 19, verso 35, nos dice que aquella misma noche el ángel de Jehová mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana de aquí, que todos eran cuerpos muertos. 185.000 soldados asirios muertos al otro día en la mañana. Un ángel destructor, realmente mató a harta gente, 185.000 personas. Por eso que un satanista que andaba en las iglesias pateando bancas, Biblia, destruía todo lo que encontraba a su paso, y una vez encontró la Biblia y comenzó a leer la Biblia. No me acuerdo si la leyó ahí mismo, estaba pateando las iglesias, se encontró una Biblia, la leyó en la casa, pero dijo, Dios ha matado más gente que el diablo es una alpargata delante de Dios. Este diablo no tiene ningún, ¿cómo fue que dijo? No tiene ni un mérito para seguirlo. Yo voy a seguir a Dios porque Dios ha matado más gente que el diablo. Claro, estaba leyendo esta imagen. Un ángel en una noche mató a 185.000 soldados. Leyó también la parte del diluvio que arrasó Dios con todos los seres humanos que se salvaron, solamente Noé y otros. En fin, toda la cantidad de muertos que produjo Dios entonces. El satanista se hizo cristiano porque dijo, Dios es más digno de honor de seguirle porque ha matado más gente que el diablo. El diablo es una alpargata delante de Dios en cuanto a matar a seres humanos. Muy bien, y así terminó la invasión de Senaquerib, tuvo que volverse a su pueblo y murió finalmente. Ya. ¿Y qué ocurre con Ezequías? Llega el momento que a todos los hombres, mujeres, nos debe llegar en algún momento, que es partir de este mundo. El irse, partir a la patria celestial, porque nosotros somos simplemente acá, somos peregrinos, no vamos a vivir para siempre. Somos como una neblina de la mañana que aparece en la mañana y al mediodía cuando sale el sol, el hermoso y radiante sol que alegra el corazón, ya la neblina ha desaparecido. Como la flor que en la mañana nace pero ya en la tarde es cortada y se seca.
Es como un suspiro, un pestañear así en la vida del ser humano. Muy pasajero. Por lo tanto, el rey Ezequías ha llegado su momento, su hora, que Dios ha determinado llevárselo. Pero el hombre ama la vida, no quiere partir de este mundo. Entonces, oró al Señor, no quiere partir. Ora al Señor, le está pidiendo, no quiere ir, no quiere partir de esta vida, quiere seguir viendo la mañana, cómo cantan los pajaritos a la mañana, ver a gente, la alegría de la gente, conversar con las personas. Bueno, porque no sabe tampoco lo que hay más allá. Si tuviese la perspectiva del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo que es mucho mejor estar con el Señor que antes de seguir permaneciendo aquí en esta tierra. ¿Cómo no tenía esa perspectiva el apóstol Pablo? Porque en el Antiguo Testamento la revelación no era total, por lo tanto, quiere mantenerse aquí todavía. 15 años le da al Señor. Y le da una señal, tremenda señal que le dio el Señor a Ezequías. ¿Cuál fue la señal? Lo que le dieron esa sección bíblica. ¿Recuerdan, hermanos, cuál fue la señal? Para demostrarle que el Señor lo había sanado. Que el sol retrocediera. Increíble eso, ¿eh? Realmente eso es extraordinario ya. Para la sanidad, ¿no es? Es harto esa, una señal demasiado grande para la sanidad de un rey. Retrocedió la sombra, Dios mío. Fue el día más largo del mundo, Dios santo, tremendo milagro. Muy, muy, muy grande ese milagro. Alguien me está haciendo una pregunta por acá, ¿ven? En el chat. Christopher dice, buenas noches, hermanos, perdón, vengo recién llegando al trabajo. Ah, muy bien. Perfecto. Bien, recíbelo. ¿Y cuándo se recupera? Ah, y el medio, ¿cuál fue el método empleado para la sanidad Higo, de Ezequías? higo, la masa de higo. Una masa de higo, ¿eh? Elemento en la naturaleza, y fueron puestos las llagas. No sé dónde estaba la llaga, había escuchado en una oportunidad que en un pie se había enfermado y con eso iba a morir, pero no lo busqué, pero no lo leí en alguna parte. Hasta hay unas pinturas que hablan acerca del pie. Lo traté de buscar, pero no lo encontré en el pie. Simplemente se limitan tanto crónicas como Isaías y Reyes, se limitan a una llaga, que eso lo iba a producir la muerte. Pero se recuperó finalmente. Pero cuando se recupera, está tan contento que recibe a los espías, a los que son enviados de Babilonia, y le muestra todos los tesoros del templo de Jerusalén. No hubo nada que le faltara. Eso dice Isaías. Bueno, el Reyes también y Crónicas señala lo mismo. No hubo nada que no le haya mostrado a los espías de Babilonia. Claro, los espías informaron todo el oro que había en Jerusalén y la codicia de los babilonios. Cuando llegue la oportunidad, la ocasión, van a llevarse todo el oro que Ezequías les mostró. Pero Isaías le arrepintió. Aquí estamos viendo el trabajo o las funciones que cumplían los profetas de la antigüedad. Reprendían el pecado, los desaciertos de los reyes de Israel. Tiene un hijo. Claro, todos los seres humanos, en cumplimiento al mandato de Dios, 1:28 creo que es de Génesis, multiplicado, fructificado, llenar la tierra, tuvo un hijo llamado Manasés. Y 55 años va a gobernar Manasés. Unos 3 años ya eran suficientes, pero 55 años va a gobernar. ¿Y qué hizo Manasés? Lo malo ante los ojos de Jehová, horrible, el peor rey de Israel del norte, Dios mío. Perdón, del sur, el reino de Judá. Ya no existe el reino del norte ahora. Solamente están los judíos. Restauró y practicó la idolatría, la adivinación y el sacrificio humano. Sacrificio humano. Todo lo que destruyó Ezequías, lo reconstruyó Manasés. Fanático este hombre, ¿eh? Y la Biblia dice que en Reyes, Crónica dice que ni siquiera los amorreos y los cananeos hicieron estas prácticas idolátricas con tanto fervor como lo hizo Manasés. Realmente este hombre era muy, muy fanático en cuanto a las prácticas mundanales o idolátricas. Sacrificó a su propio hijo.
fue reprendido, castigado, pero rescatado por Dios. Increíble esto también, la misericordia de Dios, que se humilló a Dios cuando estaba encadenado, lo llevaron con garfio, le pusieron aquí le atravesaron su nariz con acero, y luego lo llevaban como un animal, lo llevaban encadenado a Siria. Y allá parecía un animal enjaulado. En esa situación, ora al Señor, y Dios lo respondió, le escuchó a este pagano, Manasés. Se arrepintió de sus pecados. A eso la enseñanza, la misericordia del Señor tan grande que haya perdonado a este. ¿Quién podría igualar a este Manasés? Pero fue perdonado de parte de Dios. Tuvo un hijo, Amón, gobernó 2 años, hizo también lo malo ante los ojos del Señor, fue muerto por una conspiración. Lo sucedió su hijo Josías. Y Josías va a gobernar 31 años, hizo lo recto ante los ojos del Señor, y cuando comienza, porque hace lo recto ante el Señor, comienza a restaurar el templo, reorganizar el templo, el sacerdocio, celebrar la Pascua también. Por medio del sacerdote Hilcías encontraron el libro de la ley. Cuando lo lee, lo más probable, el libro de Pablo Job lo menciona, qué parte, qué sección del Pentateuco fue encontrado, lo más probablemente. Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, aquella sección de las maldiciones y bendiciones. Si fueras obediente, Dios te bendecirá. Si fuera desobediente, Dios te maldecirá. Entonces, al leer Josías las maldiciones, rasgó su vestidura en un símbolo de indignación, porque dijo: el Señor está a punto de desatar su ira sobre nosotros. Consulta a Jehová, el rey se compromete a cumplir el pacto que se encuentra en la ley, hizo un pacto con el pueblo para respetar el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel, lleva a cabo reformas, elimina toda la idolatría, mató a los sacerdotes idolátricos, celebró la Pascua, que no se celebraba de ese modo de los tiempos de los jueces, de manera colectiva. No hubo otro rey que haya servido a Dios como Josías, ni antes ni después, el mejor rey de Israel, el nieto del peor, del más malo de los reyes de Israel, que fue Manasés. Y murió en un combate con los egipcios, cuando se enfrentaban con los babilonios. Había una pregunta, fue muy bien respondida. Me bendijeron esa respuesta. Fueron respuestas realmente estudiantes de las Sagradas Escrituras. Al estudiar los libros los reyes de Ezequías, Manasés, Amón y Josías, ¿qué conclusión podemos llegar a esta doctrina de las maldiciones generacionales que indican que el papá va a cometer el mismo pecado, el hijo va a cometer el mismo pecado del papá, y si estuvo en la cárcel también va a estar en la cárcel, si fue madre soltera también va a ser madre soltera, si fue drogadicto también, si fue borracho también, se repiten los mismos pecados, están condenados, es a llevarlo a cabo, hay como una fuerza, una energía que impulsa al ser humano, y eso le llaman maldiciones generacionales producidos por demonios para que incurran estos mismos pecados. Al estudiar los libros de los reyes, ¿qué conclusión llegaron respecto a esa doctrina nueva? Una doctrina novedosa. Todos los hermanos aquí pueden participar, porque todos respondieron esa pregunta. Hermano Pablo, Sí, hermano Christopher. bueno, a la luz de los estudios, la escritura es clara en señalar que no existiría presencia de pecados generacionales, que finalmente cada rey actuó conforme a lo que había en su corazón, tanto bueno y malo. Entonces ninguno fue un paradigma sucesivo de decisiones, sino que ellos mismos en su libertad obraron bien o obraron mal. Acataron la voz del Señor, no la acataron. Muy bien. No estuvieron condenados o no estuvieron condicionados o coartados para continuar en los mismos pecados de su papá. Hoy día vemos que se puede ejercer la voluntad y el libre albedrío. No están condicionados ni condenados a repetir los mismos pecados de su antepasado.
Muy bien. Los últimos reyes a las 10 en punto comienza. Son las 10 en punto, ya. Ahora vamos Pero a a mi escuchar. hermano, ¿Sí, hermano Jaime? cuando pasan estas situaciones o cuando vemos enfermedades que sufren algunas personas, quizás viene a la mente el pecado que quizás ha cometido cierta persona, porque cuando va a la escritura, cuando el Señor sana al ciego de nacimiento, los discípulos le dicen, el pecado tan grande que han cometido los padres para este hombre sea tan ciego de nacimiento. Entonces viene a la memoria el pecado generacional. Y ahí el Señor tiende a reprenderlo y dice, no, es que el nombre de Dios sea glorificado en él. Exacto. Entonces ahí vemos, Ni él ni sus padres cometieron pecado, sino para que se haga la voluntad de Dios. entonces tiende el hombre a, en forma inmediata, tomar la similitud del pecado generacional. Y ahí vemos la misericordia de Dios en la vida de cada persona. Correcto. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a escuchar las disertaciones. Corresponde, hoy día estamos ya, pasamos ya. El pastor Michael no se encuentra. No está el pastor Michael. La hermana Ruth. Hermana Ruth. Hoy día le corresponde la disertación hermana Ruth, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Va a ocupar el PowerPoint o no? No. Muy bien. Muy bien, hermana Ruth. Tiene 10 minutos entonces. Muy bien. ¿Sí? ¿Ya? Bien, amén. Buenas tardes, hermanos en el Señor. Bueno, me ha tocado a mí disertar de las páginas 77 y 80 del libro histórico de Samuel Pagán, libro de Ruth, las leyes del rescate y liberato. En el mismo texto se nos recomienda, ¿cierto?, que podamos, para obtener una forma mejor de entender el relato, amplificar, ¿cierto?, unas precisiones jurídicas y valores teológicos que aparecen en la narración. Para poder entender esto, tenemos que ir a revisar la ley, ¿cierto?, la primera ley, que sería la del rescate. Véase Levítico 25, 23 al 55. Esta ley pertenece al ámbito general de venta y compra de propiedades y que llevaba a, o veía, ¿cierto?, que el estatus, que se mantuviera el estatus social y económico de los familiares en caso de crisis y de alguna dificultad, como lo vivido en el matrimonio de Noemí y el suceso que se relata en esta historia. Y la segunda ley, que es la ley del levirato, en Levítico 5 al 10, ¿cierto?, se yuxtapone a la primera, y ella era la encargada de resguardar los derechos matrimoniales y de resguardar la seguridad y la salud integral y el futuro de alguna viuda y su familia, como lo sucedió, ¿cierto?, en Noemí. Y continuamos, ¿cierto?, viendo estas leyes, y estas dos leyes a la vez intimaban con la figura, con una tercera, que era la de la figura del rescatador o restaurador, que en hebreo era el Goel, que lo estuvimos pasando, ¿cierto?, el Goel, que tenía, ¿cierto?, a su vez deberes, el que estaba encargado de rescatar los bienes, de las propiedades, ¿cierto?, que habían caído, ¿cierto?, en manos de personas ajenas. A la vez tenía el derecho o la autoridad o se le otorgaba, ¿cierto?,
la venganza de sangre en caso de que de algún familiar que hubiese caído víctima de homicidio. Y cumpliéndose toda la segunda ley del liberato, él estaba encargado, ¿cierto?, también de levantar sucesión legal a un difunto de su familia, ¿cierto?, en ese momento, ¿cierto?, que se vivía en el caso de vos, ¿cierto?, que él tenía este derecho, pero antes de él había otro, que iban así como sucediéndose los derechos, ¿cierto?, de este Goel. Y estas leyes tenían el propósito, ¿cierto?, fundamental de proteger el patrimonio familiar y nacional que hubiese caído, ¿cierto?, o para que impedir que cayese en manos de extranjeros, de personas extranjeras, para que todo quedara, ¿cierto?, ahí y volviera, ¿cierto?, en armonía, y las personas que habían perdido volvieran a tener su estatus económico y social. Esos son en las leyes encontradas, ¿cierto?, en el libro de la parte jurídica. Hay valores teológicos que también aparecen y se nos narran en la historia del libro de Ruth. Y aparecen 3 valores teológicos que son la providencia divina, la bendición de la familia y la genealogía del rey David. ¿Ya? Esos son los que aparecen en las páginas que me ha tocado a mí de disertar. Y lo que puedo entender yo, dice que la providencia divina sí se manifiesta en forma natural en la historia, en cualquier historia. Esto no es como algo forzado, sino que está siempre manifestándose la providencia divina en el actuar de la historia del ser humano, obviamente. Y en el caso, ¿cierto?, de la narración de Ruth, se revela, dice, en el diario vivir o cotidiano de las personas o de los personajes que representa esta narración, ¿cierto? En la vida de Noemí, en sus expresiones, ¿cierto?, y su actuación, en tu actuar de Noemí está la providencia divina, está en la concepción y la fidelidad de Ruth, ¿cierto?, en la forma en que fueron ellas, la protección y el bienestar de la vida de ellas, y cómo las representa en la historia bíblica, ¿cierto?, como viudas que representaban a los sectores más marginales, ¿cierto?, y más pobres o más de aquella sociedad. Entonces, en esa parte, ¿cierto?, la providencia divina estaba actuando, estaba en la protección de ella, en el cuidado, y cómo Dios la iba guiando a que ellas volvieran, ¿cierto?, a su estatus social y volvieran a recuperar aquello que ellas tuvieron un día. ¿Ya? Hay la segunda ley de la bendición de la familia. Dice que el libro dice que narra que Dios está como inserto, ¿cierto?, en la familia, su entorno de él es como el que favorece o que florece la bendición esta de una forma o se revela de esta forma la presencia o las bendiciones de Dios en los mismos personajes o integrantes de la familia. Ahí va encajando o se revela en este vivir de la familia. El vivir, ¿cierto? O el vivir de voz, humildad, el de Ruth, el no querer ellos, ¿cierto?, hacerlo de ellos, sino que con toda humildad y someterse a cumplir la ley de Dios, que era su objetivo. Ellos nunca quisieron que su vida tomaran una dirección porque a ellos se les antojó, sino que siempre sometiéndose a lo que Dios, y cumplieron su cometido, o cumplieron, ¿cierto?, este valor teológico, que era el objetivo, ¿cierto?, de las bendiciones, ¿cierto?, donde Dios se mueve y actúa de una forma especial. Y el tercer
valor teológico que de más importancia o que resalta es, ¿cierto?, el que se relata, ¿cierto?, de la genealogía del famoso monarca, el rey David, el cual, ¿cierto?, en esta genealogía aparece Ruth, una mujer, ¿cierto?, extranjera, y no tan solo extranjera, sino moabita, y que el pueblo que era enemigo tradicionalmente de los israelitas. Entonces, acá, de la forma, de la perspectiva canónica, la providencia divina también actúa, no tan solo en el pueblo de Israel, sino en los extranjeros que se sometían y amaban y respetaban las leyes y las costumbres del pueblo de Israel, de su Dios. Esto es lo que yo rescaté de la disertación, hermano Pablo, concluyendo, ¿cierto?, las leyes, adjuntándola al Goel, y más los 3 valores teológicos que aparecían en la Biblia, en el relato del libro de Ruth. Perfecto. Muchas gracias, hermana Ruth. Bien, vamos a pasar al siguiente rápido. Hermano David Ruiz. ¿Va a ocupar el PowerPoint o solamente...? Sí, quiero ocupar el PowerPoint. Ya. Ya es hospedador, Agrándalo. hermano David. Adelante, tiene 10 minutos. Anda, Si es 7 minutos, mejor todavía, para terminar a 10:30. ¿dónde está tu Power? Ahí. Y ahí te puedes ir ahí. Muy bien, se ve, hermano. ¿Dónde te quedó tu Sí. Ya. ¿Se ve bien? Se ve, mi hermano David. ¿Sí? Adelante. Yo lo cargo. Sí. Ya, me tocó el libro de histórico del Antiguo Testamento, como señala ahí, el de Samuel Pagán, específicamente lo que es el capítulo 5, los libros de Samuel, y la sección de Samuel, juez, sacerdote, profeta y político. Varios temas que relata esta sección o estas páginas que me correspondió estudiar, son varias temáticas. Está el nacimiento, la niñez y llamado de Samuel, a las 2 primeras guerras contra los filisteos, Samuel como juez en Israel, y la transición hacia la monarquía. Bien, con respecto a lo que es el nacimiento, el significado, podemos partir señalando que el significado del nombre Samuel es lo he pedido al Señor, o su nombre es Dios. Esto ya denota o deja de manifiesto el solo nombre, o el significado del nombre de Samuel, deja de manifiesto ya la importancia que tendrá esta persona, o este hombre, en la historia del pueblo de Israel. Si nos adentramos a lo que fue el nacimiento, fue un nacimiento milagroso, una manifestación de misericordia divina ante las oraciones humildes de una mujer que era estéril. Y vemos aquí cómo se manifiesta el poder de Dios o el milagro de Dios. Y este milagro del nacimiento de Samuel lo ubica dentro de los personajes importantes, señala acá el autor, y menciona a Moisés, Sansón, Juan el Bautista y el mismo Jesús de Nazaret. O sea, lo hace similar lo hace comparativo con estos grandes personajes.
también habla sobre lo que es la ofrenda o cómo Ana en gratitud ofrece a Samuel al Señor, y también en acción de gracia también hay un canto de Ana. Ana era la madre de Samuel, y un canto de gratitud, donde el tema principal ahí es la humillación de la gente arrogante, orgullosa y soberbia, y la exaltación de las personas humildes y honestas. Y este cántico de Ana también tiene una similitud también con el canto de María. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 del 46 al 55, ahí está el cántico de María, y hay una similitud entre ellos. Esa es también la importancia de la historia de Samuel. En su niñez, Samuel es entregado para que sirva ahí con el sacerdote Elí, y es dejado ahí. Ana cumple su promesa de entregarlo para el servicio de Dios. Samuel, después, lo que relata el autor, relata lo que continuó después con la historia de Samuel, y paralelamente lo que iba ocurriendo con los hijos de Elí, que era el sacerdote, que estos se comportaron tenían mucha impiedad en su actuar. También había un tema también de incapacidad del padre, en este caso de Elí, del sacerdote, de guiar a sus hijos. También se conjugó también la crisis que ellos estaban en constante crisis con los filisteos, y todo eso llevó a que Samuel fuera llamado juez de Israel, ¿ya? Y también el otro tema también que abarca esta página, esta lectura, están las dos primeras guerras contra los filisteos. En la primera guerra, donde los israelitas fueron vencidos con los filisteos, ¿cierto? Los filisteos se llevan el arca del pacto a Asdod, y en esta primera guerra mueren también los hijos de Elí, y Elí también muere. Al saber de que su hijo había muerto, también él muere. Y posteriormente, dice, los filisteos también devuelven el arca, porque según ellos les traía calamidades. Ya en la segunda guerra contra los filisteos, ya Samuel ya era ahí, era juez, y aquí ya fue distinta la historia en este caso. Fue un triunfo para Israel, bajo el liderato, dice, de Samuel. Ya la victoria fue llevada acá en un contexto teológico, en el sentido de que Samuel hay una consagración, una súplica hacia Dios, y Dios, vía su misericordia, manifiesta su misericordia, y Samuel ofrece sacrificios, y con todo ello obtienen la victoria. Con todos estos hechos, Samuel se convirtió en un líder indiscutible del pueblo y juzgó a Israel durante el resto de su vida. O sea, con todas estas muestras de su liderato, y también de temor y de consagración, y de cómo también servía a Dios, lo consagró entonces a que fuera un juez, y juzgó, como se señala ahí, durante el resto de su vida. Y por último, Samuel también llevó a cabo lo que es la transición hacia la monarquía. Samuel tuvo la bendición, o también actuó como profeta, y ungió a los dos primeros reyes del pueblo de Israel, a Saúl, está relatado en 1 Samuel 9:15 y 10:2, y también a David en 1 Samuel 16:1-13. Ahí él tuvo esta bendición de ungir a estos dos primeros reyes. Y aunque
Él vivió mientras Saúl estaba reinando, también era respetado y también actuaba como juez. Eso es con respecto a lo que señala el libro y a las páginas que me correspondió leer. Samuel se caracterizó por ser un hombre de Dios, fiel a Dios. No se dejó corromper, a pesar de él de impartir justicia, no se vio corrompido, y siempre ofrecía los sacrificios y demostraba su fidelidad a Dios. Y eso también lo hizo tener también éxito en su vida, como hombre de Dios. Dentro de ahora para ya ir finalizando, del texto, si lo vemos así, del libro, entre la fortaleza, lo que pude rescatar es que entrega y destaca los elementos más claves de los libros históricos. Está hablando aquí del autor y del libro en sí. ¿Ya? Como una fortaleza, entrega y destaca los elementos más claves, ¿ya? Históricos. Pero como debilidad también, un poco contrapuesto a lo que es la fortaleza, creo que el texto, o lo que yo puedo opinar, es que es demasiado sintetizado, demasiado resumido. En 3 páginas o 2 páginas y media, se puede decir lo que nos corresponde, se sintetiza casi alrededor de 15 capítulos del libro de Samuel. ¿Ya? Entonces, si lo comparamos nosotros con el otro libro que estamos leyendo y que está haciendo de guía en el estudio, le falta más detalles que podrían ser edificadores para el lector o para el estudiante. Así que esa es como su debilidad, encuentro yo. Y por último, en que esto me ha servido, sirve para el ministerio, bueno, que el libro deja muy buen ejemplo de fe, en este caso, cuando parte el nacimiento de Samuel, de misericordia divina ante las oraciones humildes. Eso es muy destacable. Aquí la oración era humilde de Ana, y también de un buen modelo de sacerdote, juez, profeta. Tuvo todos los títulos que tuvo Samuel. Podemos dar ejemplo de un buen ejemplo. ¿Ah? Así que eso me deja como enseñanza para este caso, para el ministerio. Eso sería, hermano. Muy bien, hermano Day, muchas gracias. Muy buen análisis del texto. Perfecto, ahora le voy a reclamar el rol de hospedador. Perfecto. Ya estamos. Ninguno más de los que disertan está presente ahora. No hay nadie más. Muy bien. Marco Díaz es Marco Díaz Villegas, ¿cierto? No es Marco Díaz Díaz. Sí, hermano Paulo, Marcos Díaz Villegas. Ya, porque hermano Marcos Díaz Díaz, el que le falta la disertación. Ya vamos a ver la última parte, mis hermanos, que faltaba. Muy bien, aquí estamos. Bien. Los últimos reyes de Judá, ahora, bueno, Israel ya no existe. Joacán reinó 3 meses, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, fue destituido por el faraón. Aquí ya no hay independencia política porque Egipto es el que controla quién gobierna en Israel, en Judá. Joacim Eliakim fue puesto por Necao, reinó 11 años en Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, del mismo modo como su predecesor, y fue tributario por un tiempo de Nabucodonosor. Y Sedequías reinó 11 años, Nabucodonosor lo va a deponer también. Aquí lo que controlan en Israel es Egipto y Babilonia. Ya han perdido totalmente su independencia. Nabucodonosor va a poner a Sedequías, reinó 11 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, fue llevado cautivo a Babilonia. En Babilonia van a matar a Gedalías, asesinado por Ismael, los hebreos huyen a Egipto, y se llevan en esa huida a Jeremías, porque Jeremías se encuentra en esa situación ahora. No se menciona en el texto, solamente una alusión al libro de él,
pero también es llevado. En el libro de Jeremías habla acerca de Gedalía, la muerte. Y huyeron a Egipto y allá va a morir el profeta Jeremías. Joaquín es liberado, recibe honores en Babilonia. En esta última sección del 25-27, verso 30, cuando este rey Joaquín es liberado, ya está anunciando el Dios, el texto bíblico, de que Dios está perdonando a su pueblo y está restableciendo la dinastía davídica, y pronto van a volver nuevamente y va a gozar de los honores. Ya la época del castigo ha ocurrido. Y luego van a regresar después de la época del post-cautiverio babilónico. Muy bien, eso hasta ahí podemos llegar. Ustedes ya vieron la parte introductoria de Esdras y también de Nehemías. En cuanto a los cambios que se produjo o que produjeron el cautiverio babilónico, ¿cuáles son los cambios religiosos, hermano, que se produjo con el cautiverio babilónico? Son cinco cambios religiosos. Israel ya no volvió a la idolatría. Muy bien. Limpieza de la idolatría de manera permanente. Nunca más se van a cometer este pecado. ¿Qué más? ¿Qué ocurrió con la fe del pueblo hebreo? Se volvió más personal, porque después se dedicaban más a la oración, a las reuniones los sábados, al ayuno. Ya no era nacional, sino personal. Perfecto, muy bien. La religión se hizo personal, entonces, individual, perfecto. No individualista, sino individual, es decir, ahora cada uno debía apropiarse de la fe y practicarla y vivirla. Muy bien, es la misma característica de la fe evangélica. Nosotros los evangélicos nos caracterizamos por recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador y tener una experiencia con Dios. Porque los protestantes, adherir al dogma, los evangélicos, la experiencia con Dios, con el Espíritu. ¿Se acuerdan lo que dijo John Wesley? Muy bien, más místicos somos, más místicos entonces. ¿Qué más? ¿Qué más ocurrió? Apreciaron más la palabra escrita. Amaron más la palabra de Dios. Anteriormente la tenían abandonada. Josías tuvo que encontrar la ley de Dios que está abandonada. Ahora no la van a dejar. Muy bien. Aman más las escrituras también los cristianos protestantes, los evangélicos. Nos caracterizamos por ser asiduos estudiosos de las sagradas escrituras. Muy bien, debemos conocer la palabra de Dios. ¿Qué más? Nacieron las sinagogas. Muy importante eso, ¿eh? Ahora el centro, bueno, el templo va a reemplazar a la sinagoga, van a reemplazar al templo de Jerusalén. Ahí va a ser el centro, el núcleo de la conservación de la fe. Por eso que Hans de Witt escribe un libro en la dispersión del texto es patria, porque el estudio del texto bíblico constituyó la patria para el pueblo de Israel que se encontraba en la dispersión. Muy bien, eso fue lo que ocurrió entonces. La fe de Israel también fue mucho más firme y fue mucho más clara. Pero también se produjeron cambios sociales. ¿Cuáles son estos? Adoptaron el idioma arameo. Muy bien. Ellos hablaban el hebreo. El hebreo es un dialecto de los cananeos, pero ahora como están en el imperio de los medos y los persas, el idioma de los medos y de los persas es el idioma arameo, el idioma del mundo antiguo. Era el idioma internacional, como el inglés actualmente. Así es importante el arameo. Y ahora hablan el arameo entonces, y volvieron del cautiverio babilónico hablando el arameo. Por eso que, ¿sí? Por eso que el libro de Daniel se escribe en arameo. Porciones, secciones solamente del libro de Daniel, sí. Porciones, el otro está en hebreo. Cuando tiene que ver con temas políticos del imperio, o del imperio medo-persa o babilonio, el idioma va a ser el arameo. Cristo hablaba el arameo, porque es el idioma que hablaron después del cautiverio babilónico. ¿Qué más ocurrieron con el pueblo de Dios? No buscaron más alianza con otras naciones. Se separaron para siempre de todas las otras naciones. Ahora sí van a ser el pueblo exclusivo. Cuando en el siglo I van a toparse con un gentil, se van a limpiar, van a llegar a bañarse a la casa por tener un contacto con un gentil. Perfecto. ¿Y cómo se le va a llamar ahora a este pueblo? ¿Qué nombre?
judíos, ahora se le llaman judíos. Judíos. Muy bien, judíos. Antes eran agricultores y ganaderos y ahora se van a convertir principalmente en Comerciante. comerciantes. Muy bien, van a ser muy buenos para el comercio. Anteriormente eran gobernados por reyes y cuando regresen van a ser gobernados principalmente por sacerdotes. Excelente, muy bien. Eso es los cambios que se produjeron gracias al cautiverio babilónico. Le hizo muy bien entonces el haberse limpiado de la idolatría y estudiar la palabra de Dios, y la fe ahora debía ser personal. Por lo tanto, esto que fue traumático para la historia del pueblo hebreo fue beneficioso espiritualmente para ellos. Muy bien. Vamos a finalizar entonces con una... O sea, Sí, hermano Jaime.